Pero el pecado es como un iceberg, que solo se ve la parte de arriba. Y abajo hay mucho. Abajo hay mucho. Y solo Dios puede deshacer ese iceberg y hacernos libres. Hacernos libres, porque Dios es todopoderoso. Primera de Corintios, capítulo 6. Donde Pablo está escribiendo a una iglesia, como podría ser nuestra iglesia, la iglesia de Aranjuez, pero en vez de a la iglesia de Aranjuez, pues Pablo le escribió a la iglesia de Corinto. Y en el capítulo 6 y el versículo 9 les dice Pablo, dice, ¿no sabéis, les pregunta, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pues Pablo les está recordando a los corintios el contexto del que venían, ¿no? Y si lees la carta, no solo la primera, sino la segunda, pues puedes ver que Corinto estaba en medio de, o la iglesia de Corinto en medio de una sociedad corrupta y pecadora como la que tenemos hoy en día. Han pasado 2000 años, pero no ha cambiado mucho la historia de la humanidad, ¿no? Y con esta lista que da Pablo, Pablo no quería decir que los cristianos pueden practicar estos pecados y perderse, ¿no? Sino que lo que les está diciendo es que los que practican esta lista de pecados, no son hijos de Dios, no son cristianos. Y también lo diría Juan en su primera carta, en capítulo 3, versículo 8, en primera de Juan 3:8, dice el apóstol Juan, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Cuando dice no puede pecar, está diciendo que no puede vivir en el pecado. Pecar, pecamos, caemos, ¿no? Pero el que es de Dios no practica el pecado. O dicho de otra forma, el que practica el pecado es del diablo. Porque no hay término medio, no hay un lugar neutral. O somos de Dios o somos del diablo. No hay término medio. Y empieza diciendo en 1 Corintios 6, 9, dice Pablo, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y dice la palabra que todos somos injustos, porque Romanos 3:10 dice que no hay justo ni siquiera uno. Pero ahí aparece nuestro Señor Jesucristo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 11 dice que hemos sido justificados. Es decir, hemos sido hechos justos siendo injustos. Hemos sido justificados en Cristo Jesús. Dios nos ha declarado justos gracias a que Jesucristo se puso en nuestro lugar, en aquella cruz. Y fue hecho maldición por nosotros. Él pagó nuestro castigo, el que tú y yo tendríamos que pagar por nuestra maldad. Y Él ahora nos ha declarado justos sin serlo. Eso es la justificación. Y somos justificados cuando venimos a Cristo. El otro día escuchaba una de tantas y tantas noticias, en este caso era una entrevista del Papa, ¿no? ¿Quién no ha escuchado algo del Papa en estos días, no?
Y escuchaba una entrevista que le hacían al Papa sobre la muerte y le preguntaban que si él tenía miedo a la muerte, ¿no? Y qué había después de la muerte. Y me chocó el Papa decía que, exceptuando algún pertinaz, lo dijo así con esa palabra, es decir, alguna persona muy terca, ¿no? Decía que la mayoría son salvos, ¿no? Que casi todo el mundo es salvo. Y entonces contó que había en una iglesia de Francia un capitel, la parte alta de la columna, de una iglesia medieval en Francia, en la que aparece representado Judas, ahorcado, y el diablo tirando de él por debajo, y en el otro lado aparece Jesús llevando a Judas en sus hombros. Y termina diciendo como que hay una lucha entre el diablo y Jesús, y siempre vence Jesús. O sea, como diciendo que Judas se salvó, ¿no? Pero Jesús, en el mismo Sermón del Monte, en el capítulo 7, versículo 13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Así que cuidemos de nuestra salvación, porque Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de justicia, es un Dios santo. Y Pablo nos muestra aquí una terrible lista o un catálogo de pecados, que son un cuadro de la civilización corrompida en medio de la cual crecía la iglesia de Corinto. Pero a pesar de ello, siempre había oportunidad de arrepentimiento para ellos. Y así lo asegura Pablo diciendo: eso erais algunos. Esto erais algunos. Y empieza hablando de la fornicación, ¿no? Dice los fornicarios y los adúlteros. A diferencia de los adúlteros, la fornicación significa la relación sexual ilícita por parte de una persona soltera, mientras que el adulterio sería la misma conducta, pero dentro del matrimonio, una persona casada. Y Pablo dice que el que practica la fornicación, el que practica el adulterio, no heredará el reino de los cielos. En la sociedad de la iglesia de la ciudad de Corinto, el libertinaje sexual era parte del trasfondo de la vida pagana, ¿no? Pero no mucho más, seguramente, de lo que vivimos hoy en día. No ha cambiado mucho, como decía. Y tenemos que tener cuidado porque Jesús dijo, no solo condenó el adulterio, sino que dijo que el adulterio también se producía cuando un hombre miraba a una mujer para codiciarla. Dice que también está adulterando en su corazón. O sea, no solo el hecho, sino lo que albergamos en nuestro corazón. Por lo tanto, cuidado con la fornicación, cuidado con el adulterio. Habla también de los idólatras. El edificio más grandioso de Corinto era el templo de Afrodita. Era la diosa del amor y ahí se daba todo tipo de idolatría y de inmoralidad. Y la idolatría es un triste ejemplo de lo que sucede cuando tratamos de hacer más fácil la religión. Y de hecho, el fondo de la idolatría es eso, es acercar a la gente, hacerla más fácil la religión, que sabemos que no nos lleva a nada. Un ídolo no empezó siendo un dios, sino solamente un símbolo de un dios. Como decía, para hacer más fácil el culto, pero la gente empezó a darle culto al ídolo mismo en vez de al Dios que representara. Y es uno de los peligros crónicos de la vida, de dar culto al símbolo más que a la realidad. Y hace poquito hemos tenido la Semana Santa, ¿no? Y hemos podido ver cómo se adora a los ídolos en la calle. Pero nosotros también podemos caer en la idolatría.
Hace poco en el Congreso uno de los predicadores contaba una anécdota hablando con un cura de su ciudad, o un obispo creo que decía, y le decía sobre la idolatría, le decía al obispo, sí, dice, pero nosotros los católicos tenemos idolatría, pero esperamos a que las personas se mueran para idolatrarlas, dice, pero en la iglesia evangélica no esperáis ni a que se mueran, ¿no? Entonces era curioso porque a veces también idolatramos sin tener estatuas delante, ¿eh? Idolatrar a las personas, ¿no? Y tenemos que tener cuidado con la idolatría. No siempre esa persona, sino también podemos idolatrar ciertas cosas en nuestra vida que nos separan de Dios y ponen a Dios en segundo lugar. Por lo tanto, cuidado también con la idolatría, que no es solo adorar a imágenes, sino que podemos caer en nuestra vida con la idolatría. El siguiente pecado del que habla la lista es los afeminados. La palabra que usa en griego es malakos, que designa a los que son amanerados y, como dice, afeminados, ¿no? Que han perdido la virilidad y que viven para los placeres rebuscados. Describe a aquellas personas que permiten que sus cuerpos sean usados de un modo pervertido. No solo pasó hace 2000 años, sigue pasando hoy en día. Y habla también de la homosexualidad, los que se echan con varones. O también se traduce, en otra traducción dice como sodomía. Esto estaba extendido no solo por el imperio griego, sino el imperio romano también. Y estaba plagado por todo el mundo antiguo. Filósofos como Sócrates, por ejemplo, practicaron la homosexualidad. Platón en el banquete, el diálogo del banquete, también habla sobre el amor platónico que tiene que ver con esa clase de amor. Es decir, que muchos en el imperio griego, en el imperio romano, practicaron la homosexualidad. Pero Pablo claramente está diciendo que los que se echan con varones no heredarán el reino de los cielos. En los tiempos de la iglesia primitiva, el mundo había perdido la vergüenza, lo que fue una de las causas principales de la degeneración y el colapso final de su civilización. Así que vemos que no ha cambiado mucho hasta ahora la lista de pecados, ¿no? Sigue hablando de ladrones, de ladrones o bandidos, que era también una maldición del mundo antiguo. Y era más fácil en aquella época minar las casas que hoy en día, que tenemos mucha seguridad, ¿no? Muchas cámaras, gente pone sus casas, cuida sus casas o cubre sus casas para evitar los robos, ¿no? Pero entonces no había tanto y los rateros frecuentaban especialmente dos sitios, sobre todo, ¿no? Los baños y los gimnasios. Y las leyes que tenemos todavía reflejadas de la antigüedad dan señal de que era un problema grave, ¿no? Había 3 clases de robo que se castigaban con la pena de muerte. El de una cantidad de dinero superior a 50 dracmas. Un dracma era el salario de un día, así que calcula más o menos. El de ropa que se sustrajera de baños, gimnasios, puertos, y el robo con nocturnidad. Todo eso estaba penado hasta con pena de muerte, ¿no? Con lo cual, no solo en la sociedad era una lacra, sino que también los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Y podemos caer no en robar cosas grandes, pero cuando cogemos cosas que no son nuestras, estamos robando también, bien sea en nuestro trabajo, bien sea en una casa ajena o donde sea. Cuidado con el problema de ser ladrones. El siguiente pecado del que habla es la avaricia, los avaros. Son las personas con un deseo desordenado de posesiones, lo que a menudo le lleva a emplear medios injustos para conseguirlos. Cuidado con ese deseo descontrolado que nos hace caer luego a veces en el robo, ¿no? También habla de los borrachos. La palabra que se usa aquí quiere decir beber sin control.
Dice que algunos hasta desayunaban un tipo de desayuno que era pues, pan mojado en vino, ¿no? Decían que el uso generalizado del vino se debía en gran parte a que no había mucha agua, no había mucha provisión de agua. Pero cuidado, porque el vino, el alcohol, llevaba a depender y muchas personas acaban en la cárcel. Nosotros que visitamos la cárcel, al lado nuestro van el grupo lo llaman los AA, ¿no? Alcohólicos Anónimos. Y mucha gente está en la cárcel por el tema del alcohol, porque el alcohol les lleva a otros tipos de delitos. Así que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. También habla de los maldicientes, es decir, los que hablan mal, los que usan un lenguaje insultante, que maldicen más que hablan. Cuidado, cuidemos también nuestro vocabulario, cuidemos nuestras palabras, porque a veces se nos pegan enseguida el lenguaje soez, ¿no? Dios también nos quiere limpiar en ese sentido. Hay personas que tienen una tendencia a hablar mal, ¿no? Pues pide que Dios te limpie, que Dios te ayude en ese sentido. Cuidado con los maldicientes. Y habla también de los estafadores. Hace ya tiempo viene un hermano allí, también en la cárcel, que preguntando, hablando con él, pues él está ahí, era estafador. Dice que llamaba, él y otros estafaban a la gente por teléfono y también, cuidado, porque eso nos lleva a no solo a la prisión, sino también a no heredar el reino de los cielos. La palabra estafadores describe lo que los griegos decían, un espíritu que siempre se esfuerza por conseguir más y apoderarse de lo que no le corresponde por derecho. Es un apoderarse agresivo, es más que el avaro, porque el que estafa para vivir, lo hace para vivir con más lujos y placeres, ¿no? Y no le importa de quién aprovecharse, quién sea su víctima, pero el estafador es así. Así que tenemos ahí una larga lista, ¿no? Y a esa lista hay otra lista. Podemos ir a Apocalipsis 21:8. Si vienes conmigo al último libro de la Biblia, ya casi en el penúltimo capítulo de la Biblia, Apocalipsis 21:8 también dice así, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, otra vez dice, y hechiceros, los idólatras, otra vez, y dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es curioso porque aquí hay pecados que parecen muy fuertes, pero hay otros que no son tan fuertes como el último, ¿no? Yo te quiero contar mi testimonio, ¿no? Yo nací en una familia cristiana, una familia en la que los valores de la palabra de Dios estaban en la base y yo crecí en la iglesia, dando pasos, mis primeros pasos, allí en la calle del Carmen. Pero yo tuve que tomar una decisión en mi vida. Y de 5 hermanos que somos, no todos tomaron la misma decisión. Y esa decisión, gracias a Dios, la tomé pronto, ¿no? Con tan solo, creo que tendría unos 10 añitos, allí en un campamento de Pinos Reales, de niños, en un sitio donde ya no existe, porque sí existe, pero ahora ya en el comedor, cuando entramos en el comedor de Pinos Reales, los que habéis ido muchas veces, a mano izquierda había unas literas, que luego desaparecieron, o lo hicieron ya salón. Y allí, me acuerdo, con uno de los monitores y 2 o 3 o 4 niños, él nos explicó el plan de salvación de Jesucristo. La justificación. Y yo, aun siendo niño, tuve una convicción de pecado, porque yo entendí que yo era mentiroso. Yo usaba la mentira, yo practicaba la mentira. No tenía grandes pecados, era un niño, pero sí tuve una convicción de pecado. El Espíritu Santo vino sobre mí y me convenció de pecado, de justicia y de juicio.
Y con esa edad tan pequeñita yo tomé una decisión. Yo muchas veces no me gusta usar la palabra convertirse, ¿no? Porque nos seguimos convirtiendo, ¿no? Yo digo, pero sí decidí aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. ¿Eh? Y reconocí que Él murió en la cruz por mis pecados, por mis mentiras, por mis rebeldías, por mi ira también, y por mis pecados, aunque era un niño, porque yo ya tenía conciencia de pecado. Y puse mi confianza en Él y dije, yo te quiero seguir todos los días de mi vida. Y hasta entonces. Así que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y qué bueno que Pablo, después de esta lista, proclama el triunfo del Evangelio y dice, y esto erais algunos de vosotros. La demostración del cristianismo está en la capacidad y el poder de tomar la escoria de la humanidad, que somos nosotros, y convertirla en seres nuevos, en seres regenerados, recibir el nuevo nacimiento. Gente que había perdido totalmente la vergüenza y hacerlos hijos de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que hizo Jesucristo en la cruz. Eso es lo que hace nuestro Padre Celestial, de amarnos con un amor eterno. Y el poder de Cristo sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Una persona por sí sola no puede cambiar, pero Cristo sí la puede cambiar. Cristo puede cambiar los corazones, puede cambiar las vidas que nadie puede cambiar. No podemos convertir a nadie, pero el Espíritu Santo sí puede transformar las vidas. Él puede transformarlas si nos dejamos en sus manos. Séneca, un contemporáneo de Pablo, exclama que lo que la gente necesita es que se les tienda una mano para sacarlos del cieno, decía. Los hombres aman sus vicios y los odian al mismo tiempo, decía Séneca. Y a este mundo llegó el poder del Evangelio para transformar. Y Pablo dice que Dios nos ha transformado de tres formas. Dice que hemos sido, primero, lavados. Dice, hemos sido lavados de nuestros pecados y de nuestras impurezas. ¿Mediante qué? Mediante la sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado y nos lava de todo pecado. Y no solo la sangre de Cristo, sino somos limpios también, dice, por medio de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Así que la palabra de Dios nos lava, el Espíritu de Dios nos limpia, y hemos sido lavados por su sangre preciosa. Pero no solo hemos sido lavados, sino dice que también hemos sido santificados. El versículo 11 de Primera de Corintios. Y esto eréis algunos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, es decir, por la operación del Espíritu Santo hemos sido separados del pecado. Seguimos pecando, sí, pero ya no practicamos el pecado. Decía un hermano que cuando una persona se convierte, ya el pecado huele. Ya seguimos pecando, pero ya uno se aparta del pecado. Por lo tanto, somos santificados, es decir, separados de todo lo que no tiene que ver con Dios espiritualmente. Seguimos en el mundo y tenemos que ser luz en el mundo. Pero hemos sido santificados porque Dios es santo, 3 veces santo. Y Dios quiere que seamos santos como Él es santo. Y por último, hemos sido justificados, como decía al principio, contados justos ante Dios sobre la base redentora, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así que, gracias a Dios que Él nos ha rescatado. Pero el pecado es como un iceberg, que solo se ve la parte de arriba. Y abajo hay mucho, Y solo Dios puede deshacer ese iceberg y hacernos libres, porque Dios es
todopoderoso. No es poderoso, Él es todopoderoso. Ven conmigo a Mateo 15. Vamos a leer rápidamente una historia que Jesús trató con sus discípulos y que también trata con nosotros. Porque a Dios lo que le importa es tu corazón y mi corazón. Dice que en el capítulo 15 de Mateo, que se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no he de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciego, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Vaya lección que les dio Jesús a los fariseos, a los escribas y a sus discípulos. Hace poco escuchaba también allí en el Congreso un testimonio de un hermano, un predicador, que es médico de profesión, y hablaba sobre la influencia que tenemos en nuestros sitios de desarrollo, ¿no? Donde vivimos, donde trabajamos. Y él contaba que tenía un compañero allí en el hospital que le hacía muchas preguntas sobre la fe e intentaba probarle. Y una vez le preguntó: oye, ¿qué piensa Dios sobre la pornografía y la masturbación? Dijo: porque yo me masturbo. Y este predicador dice que se quedó pensando y recibió una revelación, una palabra revelada, ¿no? Y le dijo: a Dios no le importa tu pene, sino tu corazón. En el corazón, del corazón es de donde salen todos los pensamientos. Repito, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Los judíos estaban muy preocupados por lo externo. A los judíos se les había prohibido comer la carne de cualquier animal que no fuera rumiante, o sea, véase el cerdo, etcétera, que tuviese pezuñas hendidas. No podía comer seres marinos que no tuvieran escamas y aletas. Pero ahora Jesús les confronta diciendo que lo que contamina no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. La verdadera contaminación no es física, sino es moral. Es aquí, en nuestro corazón, donde están toda esa lista de pecados que al final cometemos. Ningún alimento es malo en sí mismo, más bien el abuso de algo es malo, ¿no? Y los fariseos y escribas estaban
eran extremadamente cuidadosos en cumplir no la ley, no la ley de Dios, sino las tradiciones de los hombres, como dijo Jesús, como el lavamiento de las manos, pero sus vidas estaban contaminadas y daban enorme importancia a aspectos menores y pasaban por alto lo verdaderamente importante. Su corazón estaba sucio y eran culpables de toda esa lista, otra lista que Jesús dio aquí en el versículo 19, de pecados. Así que limpiemos nuestro corazón, porque de ahí sale todo lo malo. Vamos a Proverbios 28, ya estoy terminando. Proverbios capítulo 28. ¿Por qué a Dios le importa nuestro corazón? Porque ahí están nuestras emociones, ahí está nuestro intelecto, ahí está nuestra voluntad. Nuestra voluntad, algo fundamental que Dios nos ha dado, la decisión de qué haces con tu vida, de qué haces cuando te ven y cuando no te ven, cuando te ven y cuando no te ven, porque ahí está la integridad, seguir haciendo el bien cuando no me están viendo. Y dice Proverbios 28, 13, 14, dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Así que dice Salomón aquí que no debemos encubrir nuestros pecados, sino debemos confesarlos delante de Dios, y confesarlos ante las personas si nuestro pecado va contra una persona también. Y confesemos nuestros pecados para que alcancemos la misericordia de Dios, porque sigue siendo la misericordia de Dios grande sobre nosotros. Su brazo no se ha cortado, sigue teniendo misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Y sabemos que temer a Dios no es tenerle miedo, sino es reconocer su santidad, que Él es un Dios santo, que Él es un Dios bueno, que Él es un Dios misericordioso, que Él es un Dios amoroso, pero que ama eternamente nuestra vida, pero aborrece nuestro pecado. Aborrece nuestro pecado. Por lo tanto, Dios quiere que nos apartemos del mal y que podamos alcanzar misericordia. Y por último, en el Salmo, un poquito antes, Salmo 139, 23, Salmo 139, 23, dice David, un hombre que cayó, a pesar de ser conforme al corazón de Dios, cayó muy abajo, pero Dios le levantó. Y dice en el versículo 23 del 139, dice: examíname, oh Dios, y conoce ¿el qué? Mi corazón. No mis ojos, mi tacto, sino conoce mi corazón. Dice: pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Examíname, Señor. Podamos decirle en esta mañana: Dios, examínanos y limpia nuestro corazón. Limpia nuestro corazón. Quita de nosotros todo aquello que se pega, ¿no? Todos tenemos debilidades, ¿sí? Ninguno está libre. Dice la palabra que Elías también era un hombre sujeto a pasiones. Todos tenemos. De esa lista larga que hemos leído, tanto en 1 Corintios, en Apocalipsis, en Mateo, seguro que
tenemos luchas con algunos, ¿sí? Por lo tanto, Dios quiere que pongamos de nuestra parte y Él va a poner de la suya. No peleamos solos, porque solos no podemos. Dios obra en nuestra vida y lo que sí quiere es que confesemos nuestro pecado, que nos acerquemos a Él y que nos limpiemos de todo pecado, que dejemos que Él nos limpie también por su sangre, que Él nos limpie por su palabra y que seamos más como Él es. Amén. Vamos a bendecir en esta mañana su nombre y pedirle también que Él nos ayude, ¿no?, a seguir limpiándonos. Esto es un proceso, ¿no? Por eso decía lo de convertirnos, ¿no? Seguimos convirtiéndonos y Dios sigue haciendo su obra, pero no podemos ser igual que hace 20 años o hace 10 años, porque el que es de Dios no practica el pecado. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu bendición sobre nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia, porque tu amor y tu misericordia son nuevas cada mañana, Señor. Señor, tú tienes paciencia con cada uno de nosotros, Señor. Y gracias por la salvación de nuestra alma, Señor. Gracias por lavarnos. En esta mañana, lávanos, Señor, límpianos. Limpia nuestro corazón. Señor, límpianos. Señor, gracias porque nos has santificado también. Gracias porque nos has justificado. Gracias, Señor, por tu obra preciosa y perfecta en cada uno de nosotros, Señor. Porque sigues trabajando, Señor, y sigues moldeándonos a tu imagen y semejanza, Señor. Perdona nuestros pecados, oh Dios. Perdona nuestros pecados y límpianos, Señor, en esta mañana, Dios. Señor, queremos una iglesia fuerte, Señor. Y queremos, Padre, que tú, Señor, oh Dios, trates con cada uno, Señor. Señor, haznos más como tú. Tú eres un Dios santo, santo, santo Dios. Señor, perdónanos en esta mañana. Padre, yo te ruego que tu palabra nos limpie también. Limpia, Señor. Señor, límpianos. Examínanos en esta mañana, Señor. Porque tú nos conoces más que nadie, Señor. Conoces nuestras intenciones. Conoces nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, porque podemos confiar y descansar en ti, Señor. Señor, que seamos luz en medio de la oscuridad. Seamos luz en medio de la oscuridad, Señor. Te bendigo y te alabo y te doy gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que vas a hacer, Señor. A ti sea la gloria y la honra por todos los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios os bendiga, hermano. Cada domingo a las 11:30 celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.